MATLAB fue diseñado originalmente como una herramienta de software para trabajar y manipular matrices y realizar cálculos matriciales de manera eficiente. En este vídeo aprenderemos cómo crear vectores y matrices, cómo seleccionar elementos dentro de ellos, realizar algunas operaciones básicas con vectores y matrices. En MATLAB se distinguen los vectores filas y columnas. Para crear un vector fila podemos introducir sus componentes entre corchetes separados por espacios o comas. Para crear una secuencia regular utilizamos el operador de dos puntos. La sintaxis general es elemento inicial, paso, elemento final. Esto generará una secuencia de valores desde el elemento inicial hasta el elemento final con un incremento igual al paso. Por ejemplo, para crear un vector de números impares de 1 a 10 podríamos hacerlo así: a igual a 1, 10. El último componente del vector a es 9, ya que al hacer el paso 2 salimos fuera del intervalo. Para crear un vector que contiene n componentes equidistantes en el intervalo a, b, podemos utilizar la función linspace. La sintaxis de esta función es linspace a, b, n, donde a es el valor inicial del intervalo, b es el valor final del intervalo y n es el número de componentes que deseamos en el vector. Por ejemplo, creamos un vector de 11 valores equidistantes entre 0 y 1. Prestemos atención al espacio de trabajo y a las dimensiones de los vectores. El vector b tiene dimensión 1 por 11, lo que significa que es un vector fila que contiene una fila con 11 componentes. Para crear un vector columna podemos introducir las componentes separándolas con un punto y coma. También podemos simplemente transponer un vector fila existente utilizando la comilla simple. El vector c tiene dimensión 11 por 1, lo que significa que es un vector columna que contiene 11 filas, cada una con 1 componente. Se pueden sumar y multiplicar todas las componentes de un mismo vector utilizando los comandos sum y prod, respectivamente. Además, se pueden realizar las operaciones algebraicas elemento a elemento. En este caso, debemos poner un punto delante del operador. Por ejemplo, para crear un vector fila de los cubos de los primeros 5 números naturales, ponemos d igual a 1, 5 elevado a 3. Vamos a utilizar MATLAB para calcular el producto de las raíces cuadradas de los primeros 50 números naturales. Pausa el vídeo en este momento e intenta hacerlo por tu cuenta. Corregimos. Para calcular el producto, llamamos a la función prod. Para definir el vector de raíces cuadradas, utilizamos el comando sqrt. Los primeros 50 números naturales los definimos utilizando el operador de dos puntos. Para crear una matriz en MATLAB, combinamos la definición de vectores fila y vectores columna. Para introducir los componentes de la matriz fila por fila, separamos las componentes de la misma fila con espacio o coma y entre filas ponemos un punto y coma. De esta forma, hemos creado una matriz A de 2 filas y 3 columnas con los valores indicados. Para conocer la dimensión de una matriz en MATLAB podemos utilizar el comando size. El comando size devuelve un vector con dos elementos que representan el número de filas y el número de columnas de la matriz, respectivamente. El número de filas siempre va primero. Así, en MATLAB, los vectores son casos particulares de matrices de una sola fila o una sola columna. Todo lo que decimos más adelante sirve tanto para matrices como para vectores. Algunas matrices especiales son la matriz de ceros, la matriz de unos, la matriz identidad. La sintaxis para definirlas es común. El tipo de matriz y sus argumentos son las dimensiones de la matriz. Si es una matriz cuadrada, basta con poner un solo número que representará tanto el número de filas como el número de columnas. Para seleccionar elementos de una matriz en MATLAB, se indican las posiciones de las componentes entre paréntesis. Primero se especifica la fila y luego la columna. Por ejemplo, para acceder a la componente en la tercera fila y segunda columna de una matriz A, se utiliza la siguiente sintaxis: A entre paréntesis 3,2. Para seleccionar un rango de filas o columnas, se utiliza el operador de dos puntos. Si queremos elegir todas las filas o todas las columnas, simplemente se pone dos puntos en la posición correspondiente. Algunas de las operaciones aritméticas que se pueden realizar con matrices incluyen suma o resta de dos matrices del mismo tamaño, producto con un número escalar, producto matricial,
Si queremos multiplicar elemento a elemento dos matrices del mismo tamaño, utilizamos el operador punto asterisco. Acabamos el vídeo con la concatenación de matrices. Para concatenar, juntar varias matrices, estas deben tener tamaños compatibles. En otras palabras, al concatenar matrices en horizontal, es decir, juntar horizontalmente dos matrices, estas deben tener el mismo número de filas. Al concatenarlas en vertical, deben tener el mismo número de columnas. Para concatenar las matrices se utilizan corchetes. Por ejemplo, creamos dos matrices con dos filas cada una. Añadimos horizontalmente la segunda matriz a la primera. ¿Podemos concatenar verticalmente las matrices A y B? No, porque no tienen tamaños compatibles, el número de columnas es distinto. Concatenamos verticalmente la matriz C con una matriz de ceros de tamaño compatible,